los papás tenemos que entender que la edad para educar al hijo es ahora que el hijo está pequeñito. Y les voy a poner un ejemplo que muchos ya saben. Mi papá siempre invita a 3 personas. Llama a un niñito de 3 años, a un joven de 20 y a un anciano como de 80 años. Y mi papá dice, el hombre vive toda su vida y se muere sin ser educado. ¿Por qué? Porque cuando tiene 3 años, da lástima educarlo. Si se porta mal, dejamos que haga lo que quiera porque nos da lástima. Pasan los años, llega a tener 20 años. Cuando tiene 20 años, tampoco lo educamos. Ahora no porque dé lástima, ahora da miedo. Le dices algo y pobre de ti, hasta te puede pegar. Pasan los años y se hace viejo, 80 años. Ahora ya no da lástima, ni da miedo, ahora da coraje, ya no entiende. Y así el hombre vive y se muere sin ser educado. Por eso, la edad de educar al hijo es cuando el hijo es pequeñito. La psicología le llama a esa edad etapa sensitiva. Aprovechemos la etapa sensitiva de nuestros hijos para enseñarles. Antes de iniciar con la plática, les voy a hacer una pregunta que les hice a los padres la semana pasada. Porque ustedes están aquí no tanto porque quieran, están aquí porque tienen que estar. Están aquí porque tienen a sus hijos en la catequesis y quieren que los hijos reciban algún sacramento. Y por eso mi pregunta es, ¿qué quieren lograr o para qué quieren ustedes que el hijo reciba un sacramento? Y casi todos me dicen, no, queremos que nuestros hijos reciban un sacramento porque queremos que sean buenas personas. Algunos me dicen, es que yo quiero que mi hijo reciba los sacramentos porque quiero que se vaya al cielo. Y yo pregunto, ¿y solo quiere que el hijo vaya al cielo o usted también quiere ir? Porque la mayoría de los papás solo buscan que el hijo reciba los sacramentos, pero ellos no quieren tener una vida cristiana. Y por eso yo siempre repito que traemos a los hijos para que hagan su primera comunión y los padres no comulgamos. Los padres no se casan por la iglesia. Entonces, ¿qué? ¿El hijo se tiene que ir al cielo y los papás al infierno? Y nosotros creemos que la etapa del hijo en la catequesis es suficiente para que el hijo obtenga valores cristianos y humanos y sea la persona que soñamos. Si usted trae a sus hijos con esa idea a la catequesis, déjeme decirle que está equivocado. Porque la primera escuela y donde el hijo más aprende es en su casa. Está demostrado que un hijo aprende más desde que nace a los 6 años en su casa que el resto de la vida en la universidad. Por eso, si al hijo no se le enseña en la casa, si el hijo no tiene padres cristianos, los demás esfuerzos que nosotros hagamos a veces son inútiles. Y por eso tiene que haber una conciencia de que para tener el hijo que soñamos, tenemos que ser nosotros los primeros maestros de nuestros hijos. Y yo le voy a decir algo que me preocupa. Lo que a mí me preocupa en la actualidad es descubrir que la mayoría de los padres, mire, ni siquiera tienen interés por sus hijos. Y se lo voy a explicar por qué lo creo. La semana pasada me tocó ir a dar unas pláticas al colegio aquí, al Río Pano. Para los papás, ¿saben qué es lo que pude apreciar? Que la mayoría no entran a la plática, se quedan afuera. Andan ahí en la calle contando chistes. Y uno dice, ¿a esto no le interesan los hijos? ¿Qué tipo de padre es aquel que no le importa saber algo que le ayude a mejorar un poquito para ser padre?
Y yo siempre digo que hoy que el internet está al alcance, tenemos tutoriales para todo. Las mujeres, para delinearse la ceja, se meten a YouTube para ver un tutorial. Para pintarse las uñas, se meten también a YouTube a ver un tutorial. Pero le voy a decir una cosa: nadie dedica tiempo para ver un tutorial de cómo ser buenos padres. Seamos honestos. ¿Quién ha dedicado un espacio de su vida a decir: voy a dedicar por lo menos 1 hora al día para aprender algunas actitudes, para ser un padre y una madre para mi hijo? A la mayoría no nos importa eso. La mayoría no queremos saber que nos hablen de nuestro papel de padres. ¿Y sabe qué? Si alguien no se prepara para ser padre, comete el error de aquel dicho popular que también se encuentra en la Biblia, Mateo capítulo 15, versículo 14: un ciego no puede guiar a otro ciego. ¿Sabe por qué hoy tenemos hijos que andan por el mundo y no saben qué hacer con su vida? Y no son hijos que nunca recibieron los sacramentos. Si usted va con un adicto a cualquier droga y le pregunta si en algún momento de su vida fue a la iglesia, le va a decir que sí. Le va a decir que tiene todos los sacramentos. Y uno se pregunta, si este joven que ahora está en las drogas tiene todos los sacramentos, ¿qué faltó para que sea una persona de bien? Faltó el testimonio de los padres. Y por eso, cuando yo veo cómo se encuentra la situación actual de los jóvenes, yo me hago una pregunta: ¿y de quién es la culpa? Por ejemplo, El Salvador. Volteamos a ver al Salvador. ¿Cuántos pandilleros arrestó el presidente salvadoreño en cuestión de 5 meses? 60,000 jóvenes pandilleros. El Salvador ha construido la cárcel más grande del mundo para tener a 60,000 jóvenes. Y tú te haces una pregunta: ¿en qué fallamos para tener 60,000 jóvenes tras las rejas? Yo vi a una señora que lo entrevistaron porque estaba llorando afuera de la cárcel donde estaba encerrado su hijo. Y la señora decía: mi hijo se echó a perder porque yo no estuve con él. Quise darle materialmente todo, y por darle todo me dediqué a trabajar, y mi hijo se quedaba solo en la casa. Y cuando mi hijo se quedaba solo en la casa, salió a la calle. En la calle se juntó con malos amigos que le enseñaron a consumir drogas. Y por último le enseñaron a robar para poder comprar las drogas. Y hoy está preso aquí. Y la señora decía: esto me está matando. El saber que cuando mi hijo me necesitaba no estuve. Y ahora que no puedo hacer algo por él, aquí estoy afuera de la cárcel. Y yo me hice una pregunta: ¿por qué hasta ahora? Cuando el hijo necesita tiempo para ser escuchado, el papá no tiene tiempo. Hasta que el hijo cae preso, ahí sí tiene tiempo. Hasta que el hijo ya no sabe qué hacer con su vida, ahí buscamos tiempo para ver si le podemos resolver la vida. Demasiado tarde. Por eso, en mi corazón hay un deseo. Yo quiero que todos los jóvenes sean felices, porque en cada joven yo veo a mis hijos, que son pequeñitos, pero sé que un día van a crecer. A mí no me gustaría ver a uno de mis hijos sin sentido en la vida. Y por eso me duele cuando veo que hay jóvenes que no encuentran
la razón de ser. Y la mayoría de los jóvenes que no saben qué hacer con su vida es porque en su casa nunca le enseñaron a vivir. Porque le voy a decir una cosa, padre no solamente es aquel que engendra, porque mire, engendrar hijos es hasta divertido. Padre es aquel que les da la vida, pero también les enseña cómo se vive. Acabo de publicar un libro que se llama Padre según la voluntad de Dios. Puse de portada a mis papás, porque para mí lo más sagrado que hay en la vida son mis papás. Y en la dedicatoria dice textualmente lo siguiente: a mis padres, Francisco Velázquez y Rosalinda López. Este libro se lo dedico de una manera especial a ellos, porque no solamente me dieron la vida, sino que también me enseñaron a vivirla. Y todos los que han leído mi libro dicen, con esa frase ya, es suficiente. Porque muchos descubrimos que a nuestros hijos no les hemos enseñado a vivir. O seamos honestos, ¿quién le ha dedicado tiempo a su hijo para enseñarle cómo se vive? Nadie. Porque creemos que ser padres es solamente convertirnos en proveedores y darles materialmente todo. Pero lo más importante para el hijo es enseñarle a vivir. Porque hay hijos que tienen de todo menos una cosa. No tiene aquí una meta clara sobre lo que quiere hacer con su vida. Y por eso van por el mundo como almas llevadas por el viento. Y lo peor, ¿saben qué es? Lo peor es que tenemos a muchos hijos muriendo en la casa y no nos damos cuenta. Yo le aseguro una cosa, que la mayoría de los padres no conocen los problemas de sus hijos. La mayoría de los padres no conocen las tristezas de sus hijos. ¿Saben quiénes conocen los problemas de los hijos? Los amigos. Y por eso los hijos confían más en un amigo que en un padre. Si yo le preguntara a usted, ¿cuánto tiempo usted dedica para escuchar a sus hijos y conocer sus problemas, sus sueños, sus desafíos? Uno que otro me levantaría la mano solo de cumplimiento. Pero de verdad que nosotros seamos los primeros que vivamos preocupados porque nuestros hijos tengan la atención que necesitan. Eso solamente existe aquí en un remoto sueño. Y por eso es fácil caer en una adicción. Por eso es fácil caer en las manos de una pandilla cuando uno no se siente amado y no se siente valorado. Y yo les voy a decir una cosa: muchos padres ni siquiera saben que sus hijos consumen drogas porque no dedican tiempo para sus hijos. Yo leía una estadística del Ecuador y decía que el 37% de los estudiantes de secundaria fuman marihuana. El 54% de los estudiantes de bachillerato consumen alcohol. Y los papás ni enterados. ¿Sabe por qué? Porque nos hemos convertido en guías ciegos para nuestros hijos. Y lo peor no es eso. Lo peor es que la mayoría de las veces, los esposos vivimos en medio de conflictos. Y los hijos se sienten aorillados a buscar refugio en otro sitio porque en su casa no encuentran el amor que necesitan. Porque vivimos en medio de batallas campales. Nos hemos declarado la guerra
y actuamos como ciegos, porque peleamos frente a nuestros hijos y no nos interesa. Nos agredimos frente a nuestros hijos y no nos interesa. Yo siempre le digo a los esposos que tienen problemas, ¿por qué no cuando tienen ganas de pelear voltean a ver a sus hijos? ¿Cómo se ponen los ojitos de un niño cuando sus papás están empezando a discutir? Los ojitos se nublan, se llenan de agüita. ¿Y saben por qué no lloran? Porque si lloran les va peor, nos desquitamos con ellos. Por eso hay niños que cuando sus papás pelean se meten debajo de la cama, se van a dormir, no porque tengan sueño, sino porque no quieren ver lo que va a suceder. Hay hijos que escondidos detrás de la puerta observan todo lo que está pasando en su casa. Y por eso el hijo desde pequeñito tiene un deseo: me voy a largar de esta casa en cuanto pueda. Y para muchos hijos la casa es el mismísimo infierno, sobre todo cuando el padre es alcohólico. Hay hombres que no les importa que los hijos lo vean borracho. No les importa que los hijos vean cómo llega a la casa a golpear a la mamá. Actuamos como ciegos. Les voy a contar una historia para que me entiendan. Un día, un hombre tenía un sueño que le robaba la paz, pero que no se animaba a contarle a su familia. De tanto que soñaba, un día en un desayuno le dijo a toda su familia: ¿sabe? Desde hace días he tenido un sueño que me ha robado la paz, porque todas las noches sueño lo mismo. Entonces uno de sus hijos le dijo: papá, cuéntanos, quizás yo lo pueda explicar. Y el papá dijo: les voy a contar el sueño que tengo. Todas las noches sueño a una gata flaca con unos gatitos flacos. Pero de pronto aparece un gato gordo acompañado de unos gatitos gordos y le quitan la comida a la gata flaca. Y como la gata es flaca, no se puede defender. Y no tiene quien lo defienda, porque su marido, el gato, aparte de ser flaco, es ciego. Y por eso todos los días el gato gordo le quita la comida. Y uno de sus hijos le dijo: papá, yo sé lo que significa tu sueño. Mira, te lo voy a explicar. Esa gata flaca que tú sueñas es mi mamá. Esos gatitos flacos somos nosotros. Y el gato gordo que aparece para quitarnos la comida es el que te vende alcohol, porque allá dejas todo tu dinero. Por eso mientras nosotros andamos flacos, no hombre, el vendedor de alcohol anda bien gordo y sus hijos andan bien gordos. Los que nos estamos muriendo somos nosotros. Y el hombre dijo: a ver, pero aquí hay algo que no entiendo. ¿Cómo si soy yo ese gato flaco? ¿Por qué dice que soy ciego? Y el hijo le dijo: papá, eres ciego porque no te das cuenta el daño que nos causas. Por eso el sueño dice que eres ciego. Yo me hago una pregunta: ¿cuántos de nosotros nos comportaremos como gatos flacos y ciegos? Así flacos, pero peleoneros. ¿Y sabes quiénes sufren las consecuencias? Los gatitos flacos. Y por eso nuestros hijos son los que más sufren nuestra ceguera. Y por eso hoy quiero leerles un texto de la Biblia que nos va a ayudar a despertar
a salir de esa ceguera en la que estamos sumergidos. San Mateo capítulo 9, versículo 27 al 29. Mateo capítulo 9, versículo 27 al 29. Escuche lo que dice. Al salir Jesús de allí, 2 ciegos lo siguieron gritando: ten compasión de nosotros, Hijo de David. Nos detengamos aquí un ratito. La historia que estamos leyendo es la historia de 2 ciegos. Y ahí en esos 2 ciegos nos vamos a ver nosotros. Esos 2 ciegos somos nosotros, que no vemos lo que le pasa a nuestros hijos. Pero vamos a aprender de estos 2 ciegos, que conscientes de que no pueden seguir así, saben también quién les puede ayudar. Y buscan a Jesús y le dicen: Hijo de David, ten compasión de nosotros. Yo creo que muchos de nosotros, conociendo nuestra situación familiar, conociendo los estragos de los cuales nuestros hijos están siendo víctimas, también debemos de gritar ya: Hijo de David, ten compasión de nosotros, porque vamos directo al despeñadero. Pero fíjese lo que hizo Jesús, y esto quiero que entienda. Versículo 29. Dice lo siguiente: cuando Jesús llegó a la casa, los 2 ciegos se le acercaron y él les preguntó: ¿qué quieren que haga por ustedes? ¿Creen que puedo hacer eso que me van a pedir? Ellos contestaron: sí, Señor, queremos que nos devuelvas la vista. Entonces Jesús le tocó los ojos y les dijo: que se haga conforme a la fe que ustedes tienen. Y recobraron la vista. Quiero que pensemos en esto. Cuando los ciegos se dieron cuenta que necesitaban de la ayuda de Jesús, no se quedaron acostados en la cama. ¡Ay, que venga Jesús aquí para sanarnos! Como muchos papás que tienen problemas con sus hijos. ¡Ay! ¿Quién viniera a resolver los problemas que tenemos con nuestros hijos? ¿Cómo que quién? ¿Usted? Levántese, busque ayuda, haga algo. A veces queremos que otro venga a arreglar lo que nosotros echamos a perder. ¿Y por qué digo que nosotros echamos a perder? Porque ¿quién educó a nuestros hijos? Por eso, cuando un papá se viene a quejar de su hijo, a mí hay algo que como que no me convence. Porque yo me pregunto, ¿de qué se queja? ¿No usted educó al hijo? El hijo que usted tiene ahora es el resultado de aquel niño que usted educó. Si no le gusta cómo actúa el hijo ahora, el único culpable es usted. No puede ir a reclamar al vecino, porque el vecino no educó a su hijo. No puede reclamar ni siquiera en el colegio, porque ellos no fueron quienes educaron a su hijo. El que educó a su hijo es usted, y si ahora el hijo no es lo que usted quiere, el único responsable es usted. ¿A quién le toca entonces hacer algo para que el hijo cambie y encuentre el sentido de su vida? A nosotros. Pero para que podamos hacer algo por nuestros hijos, primero tenemos que hacer una cosa: reconocer que estamos ciegos. Reconocer que muchas veces nos llevamos entre las patas a los hijos a causa de nuestros conflictos matrimoniales, y no nos importa porque actuamos como ciegos.
Hay un refrán que dice que no hay peor ciego que aquel que no quiere ver. Y a muchos les cuesta reconocer que como padres esa palabra les ha quedado muy grande. Porque qué bonito es decir soy papá, soy mamá, pero ¿de verdad das el ancho? ¿De verdad te comportas como papá o como mamá? ¿O solo eres papá porque ya tienes hijos? Porque al final de cuentas hay un dicho que dice: padre no es el que engendra, sino el que educa. Y yo digo una cosa, mire, tener hijos cualquiera lo puede hacer. Educar y formar al hijo, eso lo hacen unos cuantos. Y por eso el desafío para nosotros es que descubramos que estamos dejando de hacer muchas cosas por nuestros hijos. Y eso se ve reflejado en una sola cosa, en la actitud. La mejor radiografía de una familia son los hijos. ¿Usted quiere saber cómo vive una familia? Fíjese cómo se comportan los hijos. ¿Usted quiere saber cómo se comporta su hijo? Solo vaya un día discretamente al colegio. No le diga al hijo que va a ir. Y cáigale de sorpresa y fíjese cómo se comporta. Y después me viene a decir si está orgulloso o orgullosa del comportamiento que tiene su hijo en el colegio, donde usted no lo ve. Y si después de verlo dice: no, la verdad me avergüenza, me da pena, porque hace todo lo que yo no quiero que haga. Entonces es hora de darnos cuenta que nuestros hijos están pasando por nuestra casa sin recibir la educación que necesitan. Y por eso el primer requisito para ver es que puedas ver tus problemas. Suena irónico, ¿verdad? El primer requisito para ver es que seas capaz de ver que eres ciego. Hay un psicólogo mexicano que dice algo que me gusta. Dice: los problemas se resuelven un 50% cuando reconocemos que de verdad tenemos problemas. Fíjese bien, el 50% de un problema se resuelve cuando yo reconozco que tengo un problema. Entonces yo me abro a la posibilidad de recibir ayuda. Pero ¿saben qué es lo más difícil? Lo más difícil es tratar de ayudar a una persona que no se deja ayudar. Lo peor no es ser ciego. Lo peor es ser ciego y no saberlo. Después de que uno reconoce su problema, tengo un problema, no estoy dando el ancho como padre, lo siguiente es ponerme a trabajar. Tengo que ponerme a hacer algo. Yo me di cuenta que no estaba preparado para ser papá, aunque creía que estaba preparado. Porque sin querer dañamos a nuestros hijos. Y les voy a contar algo. Algunos ya se los conté. Un día mi hija me dijo: papi, ¿puedo ir al cumpleaños de mi primita? Y le dije sí. Al día siguiente yo tenía que viajar. Eran las 10 de la noche y mi hija no regresaba. La fui a traer de la casa de mi hermano. Y cuando llegué le dije: vamos, necesitamos dormir, yo mañana tengo que madrugar. Y mi hija me dijo: no, papito, no me quiero ir todavía. Todavía no parten el pastel, todavía no quiebran la piñata. Déjame otro ratito, yo quiero que partan el pastel y quiero romper la piñata. Y le dije: no, tengo prisa, tengo muchas cosas que hacer, mañana tengo que madrugar, vámonos a dormir. Y la llevé, pero se fue llorando. Y en el camino, cuando íbamos en el carro, me dijo: papito, eso no se vale. Yo me quería quedar con mi primita para partir el pastel y quebrar la piñata. Y le dije: ¿qué importa el pastel? ¿Qué importa la piñata? Mañana yo te voy a comprar un pastel grandote solo para ti. Y te voy a comprar una bolsa de dulces solo para ti.
Y con eso tranquilicé mi conciencia. Al día siguiente que tenía que viajar y tenía muchas horas para pensar, mientras iba viendo por la ventana del carro, escuchaba sus palabritas que me decía: papito, no se vale. Y literalmente me di cuenta que no se vale que por mi prisa yo haya lastimado el corazón de mi hija. ¿Por qué? ¿De qué sirve que después yo le traiga un pastel solo para ella? ¿De qué sirve que después traiga una bolsa de dulces solo para ella? Si a ella no le importaba tanto el pastel ni los dulces, a ella le importaba pasar un momento feliz con su prima. Y me di cuenta que le había causado una herida emocional profunda. Me dijo: ¿de verdad? Y le dije: sí, va a ser en junio. Pero ¿cuántos de nosotros vamos por la vida como ciegos, lastimando a nuestros hijos, causándole heridas profundas en su corazón? Y no nos importa, somos tan orgullosos. No, a mí no me digan. Y uno que otro ya anda como Kiko, con ganas de decirme: ya cállate, que me desesperas. Sí, porque aparte de ciego es orgulloso. Un día se va a dar cuenta que estaba equivocado, y ese día será demasiado tarde. Yo he conocido a padres que les he intentado dar un consejo para educar a sus hijos, no les importa. Cuando ya no pueden gobernar al hijo, cuando el hijo está en la cárcel. Hace poco llegó una señora y me dijo: hermano, yo quiero que vaya a hablar con mi hijo porque está preso, cayó por robar. Le dije: ¿se acuerda que cuando el hijo era pequeñito yo le dije: póngale atención a su hijo? Él pasa mucho tiempo solo. Usted nunca he visto que salga con el hijo a pasear. Dele a los hijos momentos bonitos que recuerde. ¿Se acuerda? Y me dijo: sí. ¿Por qué hasta ahora me pide ayuda? ¿Por qué ahora sí quiere que vaya? ¿Y por qué cuando quería hablar con usted no me dio la oportunidad de hablarle? Porque aparte de ciega, era soberbia. Y por eso, para los que ya reconocimos que cometimos un error, como yo me puse a leer libros sobre padres. Dije: no voy a seguir lastimando el corazón de mi hija. No voy a permitir que ella me recuerde como un hombre que solo le causó heridas en su corazón. Yo quiero que mi hija me recuerde con amor, así como yo recuerdo a mi papá. Así que empecé a comprar libros para padres. Pero también hice una cosa: fui a escuchar a mi papá. Porque yo he creído toda la vida que encontrar otro papá como el que a mí me tocó está en chino. Y por eso yo he dicho una cosa: si un día me muero, solo quiero una cosa: que mis hijos sean educados por mi papá. Nada más, no pido más. Entonces voy con mi papá a escuchar qué consejos me da para ser padre. Y una de las cosas que me ha dicho es: Dimas, el primer consejo que te doy es paciencia. Tenle paciencia a tus hijos. Que los hijos acaban la paciencia, sí, pero cuando se te acabe la paciencia, empieza de cero otra vez. ¿Cómo cuesta empezar de cero? Y por eso yo intento, en la medida que pueda, darle a mis hijos momentos felices. Porque un día, cuando me recuerden, me van a recordar siendo felices. Una sonrisa, una carcajada que usted le arranque a su hijo es algo que el hijo recordará toda la vida. Yo trato a veces hasta de comportarme como payaso con ellos. Y mi hijo, que tiene 2 años, me dice: papá, payaso. Y se ríe cuando me dice payaso. Y yo disfruto que él sea feliz. El hijo que no recuerda un momento
bonito con su padre, es el hijo que cuando crece no le interesan los papás. Y la vida es justa. La vida da vueltas. Ahorita que el hijo nos necesita, no queremos saber de ellos. Nos vamos a hacer viejos. Y ahora nosotros vamos a necesitar al hijo. Y ahora el hijo no va a querer saber de nosotros. Por eso, ¿qué toca? Hacerlo del ciego, levantarse. No podemos seguir en esa comodidad. Y sabe, Jesús no es un milagrero. Ay, Jesús, tengo muchos problemas, mándame la solución. No, Jesús no es así. Se acercaron los ciegos y le dijeron a Jesús: Hijo de David, ten compasión de nosotros. Jesús ni se detuvo. ¿Qué dice la Biblia? Que hasta que Jesús entró a la casa, entraron tras Jesús los ciegos. Pobres ciegos. Jesús pasa: Hijo de David, ten compasión de nosotros. Jesús ni se detiene, sigue adelante. Si Jesús no se detiene, nosotros vamos. Y solo imaginen a los pobres ciegos cómo encontraron a Jesús. Si se fue a meter a una casa. Y cuando llegaron a la casa, Jesús no le dijo: qué chévere ustedes, qué fe la suya. Miren, vengan para acá, ahorita les doy todavía así la vista. No, Jesús todavía le dijo: ¿y creen que puedo hacer eso que me van a pedir? Y los ciegos dijeron sí. Y entonces Jesús le devolvió la vista. Las cosas no van a cambiar en nuestra familia por arte de magia. Nuestros hijos no van a ser diferentes por arte de magia. Necesitamos ponernos a caminar. Pero ¿sabe qué me gusta de los ciegos? Tal vez no caminaban al compás, pero sabían hacer una cosa: sabían gritar lo mismo. No dice que gritaban cosas diferentes. Dicen que los dos gritaban: Hijo de David, ten compasión de nosotros. ¿Sabe cuándo empieza el proceso de cambio? Cuando somos capaces de ponernos de acuerdo. Porque imagínese a uno: ya pasó Jesús y no nos curó, ya mejor déjalo así, vámonos para la casa. No, los dos tenían la convicción: pasó y no nos hizo caso, vamos, lo seguimos hasta donde esté. Y mientras vamos por el camino vamos a ir gritando: Hijo de David, ten compasión de nosotros. La unión hace la fuerza. Quizás tropezaron muchas veces al caminar, pero como eran dos, cuando uno caía, el otro lo levantaba. El gran problema que tenemos nosotros es que no sabemos caminar juntos. Cada uno va por su lado. No sabemos ponernos de acuerdo. Por eso, los hijos terminan viviendo en una casa donde no se sienten cómodos. Pensemos esta noche: ¿cómo hemos vivido estos años? ¿Somos conscientes de que nuestros hijos nos necesitan? ¿O sencillamente no nos interesa? ¿Somos conscientes de que con nuestros conflictos el más afectado es el hijo, o no nos interesa? Porque miren, lo que nos vuelve ciegos es la soberbia. Y eso lo entendí yo cuando dediqué tiempo para estudiar a los ángeles. Y llegué a estudiar un poquito al demonio. El demonio era un ser inteligente, era un ángel. Los ángeles son seres inteligentes. Los ángeles no necesitan un tiempo para pensar las cosas. Los ángeles entienden las cosas de golpe. Entonces, una pregunta que siempre estuvo aquí en mi cabeza fue: si el demonio es un ser inteligente y no necesita que le expliquen las cosas porque lo entiende de golpe, ¿por qué el demonio no supo que apartándose de Dios su vida sería miserable? ¿Por qué? Y San Agustín
lo responde bien fácil. Al demonio lo cegó la soberbia. Era un ser súper inteligente, pero la soberbia lo hizo ciego y por eso no pudo ver la consecuencia de la acción que tomaría. Y muchos de nosotros vivimos así como ciegos. No podemos ver las consecuencias que van a tener nuestras acciones, las consecuencias que tendrá en la vida de nuestros hijos el estilo de vida que ahora tenemos. Por eso, esta noche, al igual que los ciegos, pidamos a Jesús que tenga compasión de nosotros. Y si alguien tiene un hijo que ya anda perdido, que ya no se puede gobernar, pues ¿qué toca? Pedirle también a Dios: Señor, ten compasión primero de mí y ten compasión de mi hijo. Quizás anda perdido por la vida porque cuando más me necesitó no estuve. No tuvo el amor y no tuvo al padre, a la madre que debería de ser su ejemplo de vida y su modelo a seguir. Pues nos vayamos a nuestra casa pidiéndole a Dios que nos dé la gracia de recuperar a nuestra familia, que podamos ser felices, que nos entendamos, que le demos a nuestros hijos el mejor lugar para que puedan crecer siendo felices. Muchas gracias por su atención.